Ministerio de Gobierno y del Interior rechazan denuncia penal de familiares de Fernando Villavicencio por su asesinato. Presuntos autores materiales del crimen del alcalde de Manta, Agustín Intriago, fueron detenidos. La orden salió desde la penitenciaría del Litoral. La policía insistió en que se harán requisas a la entrada de cada recinto electoral para reforzar la seguridad durante las elecciones. En lo internacional, líder de la pandilla Mara Salvatrucha de El Salvador, fue condenado a 634 años de prisión tras declararlo culpable en más de 20 asesinatos. En los deportes, Richard Carapaz no estará en la Vuelta a España 2023. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7 este viernes 18 de agosto, previo al fin de semana de las elecciones excepcionales. Por eso los invitamos también a que nos sigan y nos vean a través de ecuadortv.es, en el telégrafo.com.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. Familiares de Fernando Villavicencio anunciaron que presentarán una denuncia en contra del presidente de la República, el ministro del Interior y otras autoridades por el asesinato del candidato presidencial. El Ministerio de Gobierno y del Interior rechazan estas acusaciones. Custodiados por elementos de seguridad fuertemente armados, allegados y abogados de la familia del fallecido Fernando Villavicencio anunciaron una denuncia penal en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, el ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante general de policía, Fausto Salinas, y Manuel Samaniego, director de inteligencia de la policía. Los hermanos, hijos y tíos de Villavicencio los responsabilizan directamente por el crimen del candidato presidencial. Estamos denunciando al Estado ecuatoriano por el delito de asesinato. Hubo una omisión dolosa. El Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante. Aseguran que el Estado no habría garantizado la seguridad de Villavicencio y argumentan su denuncia, por ejemplo, en que el encargado de la seguridad estaba llevando un vehículo blindado, pero lo sacaron del Coliseo 2 minutos antes de que llegue. El chofer de la camioneta que no era blindada, que estaba esperando a Fernando Villavicencio, no se encontraba sentado en el asiento del conductor. Sumado a eso, lo van trasladando a la puerta trasera de la camioneta doble cabina. Lo ingresan como si fuese un bulto, en vez de botarlo solo y protegerlo. Y lógicamente, cuando ya estaba en el asiento posterior, recibe 2 balazos en la cara y uno en el cerebro. Sumado a eso, dicen que no se acordonó la zona ni se suspendió el tránsito vehicular. Critican el protocolo que se le dio al principal sospechoso, que también murió la misma tarde del atentado. La seguridad le dejó que muera uno de los principales implicados, donde que tenía la información precisa para que Fiscalía General del Estado haga sus investigaciones. En este caso, el comandante general de policía, Fausto Salinas, negó que entró a la clínica de la mujer para tomar fotografías del cuerpo de Villavicencio. Ellos responden. Lo ha negado a él, nosotros tenemos un testigo. ¿Sí? Bueno, tenemos una persona que tendrá que rendir su versión y pues en la audiencia de juicio su testimonio. De su parte, Juan Zapata, ministro del Interior, ha dicho que en los próximos días se tendrá un informe que determinará si se cumplieron o no los procedimientos en el caso. Se aperturó aquí 2 tipos de investigaciones internas de la Policía Nacional, independientemente a la que está aperturada ya por Fiscalía. Por lo tanto, si han creído que es necesaria poner esta denuncia, pues no podemos más que responder a través de la base jurídica que nosotros tengamos. Además, a través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno rechazó estas declaraciones y considera como inaceptable las aseveraciones sobre que la actuación de estas autoridades de Estado fuera premeditada con el objetivo de dejar en el abandono a un candidato presidencial. Edison Saavedra, Noticias 7. Este viernes la policía detuvo a los presuntos autores materiales del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ocurrido el pasado 23 de julio. Así lo confirmó el jefe de la DINASET, Freddy Zarzosa. Entre las investigaciones se identificó que desde la penitenciaría del Litoral serían llamadas telefónicas que estarían vinculadas al crimen.
Los 24 días de investigación de los grupos de inteligencia de la policía dieron frutos, pues la madrugada de este viernes la policía liderada por la Fiscalía efectuaron 5 allanamientos simultáneos en Manabí, Naranjal y en la penitenciaría del Litoral, cuyo resultado dejó a 5 personas detenidas, quienes serían presuntos autores materiales del asesinato al alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de la deportista Ariana Chancay. Ya están vinculadas y relacionadas con el hecho material del tema y tenemos que ir más allá. El autor intelectual, tenemos buenas líneas investigativas. Según explicó el jefe de la DINASED, Freddy Zarzosa, todos tenían actividades específicas. Por ejemplo, una pareja se encargaba del abastecimiento logístico. Después del alquiler de inmueble y paralelamente también la dotación de vehículos y también el tema del abastecimiento de armas, municiones y explosivos. Otro de los detenidos tenía una fachada. A través de una camioneta era un supuesto vendedor de bidones de agua. El objetivo era seguirle al alcalde. Participó y apoyó en el tema del seguimiento el día del evento. Y el PPL, que también fue detenido y quien se encontraba en el Centro de Detención Provisional de la Penitenciaría del Litoral, habría participado en la planificación del crimen. Hay llamadas vinculantes entre el PPL y los participantes en el evento. Es quien tuvo contacto con el presunto sicario en minutos antes, cuando se dio el tema del evento del hecho violento. Dentro del mismo operativo se aprendió a otras 8 personas más, quienes se encontraban en los inmuebles allanados y serán procesadas por otros delitos. Como la posesión de armas, de explosivos y también de droga. Eso es el trabajo que continúa en la investigación y en base a todos los hechos, investigaciones y nuevas pericias que se van a hacer ya con los detenidos y los medios que han sido encontrados, podremos determinar la participación de más actores. Paralelamente, las autoridades están concentradas en identificar al autor intelectual de este crimen que enlutó a Manabí en el mes de julio. Olga Velasco, Noticias 7. A través de un comunicado, la prefectura de Esmeraldas informó que esta madrugada sus instalaciones fueron objeto de un ataque perpetrado por individuos desconocidos. En respuesta al incidente, se tomó la decisión de suspender temporalmente toda actividad presencial. Según fuentes extraoficiales, 2 artefactos explosivos fueron detonados. Los petardos fueron arrojados en el estacionamiento y en la puerta principal del edificio ubicado en el centro de la capital provincial. Desde una o más cuentas en redes sociales, los presidenciables se promocionan en esta campaña electoral, en la que invirtieron miles de dólares. Carolina Basante revisó la biblioteca de anuncios de Facebook y nos revela cuánto dinero gastaron los candidatos en las plataformas digitales. Tengo algo que te va a alegrar. El silencio electoral dispuesto en la ley ecuatoriana como espacio de reflexión del voto, sorpresivamente también fue adoptado en redes sociales por la mayoría de los presidenciales. Estos datos arroja la biblioteca de anuncios de Meta, la plataforma que tiene la información de publicidad de Facebook, Instagram y WhatsApp. Según estas cifras, en los últimos 30 días, entre los candidatos que buscan llegar a Carondelet, gastaron más de $1 millón en promoción en redes sociales. ¿Quiénes gastaron más? Jan Topic, desde 2 cuentas distintas, promocionó 841 anuncios distribuidos geográficamente en las provincias más grandes y gastó $306,000. Ahí le sigue Otto Sonnel-Hosner, que invirtió $106,000 en 206 anuncios de publicidad. De los presidenciables, él es el único que mantiene activa su campaña en redes. Daniel Noboa gastó $103,000 en 257 anuncios en las plataformas y Luisa González $69,000 en 103 anuncios. Yacu Pérez también promocionó 83 posts, para lo cual pagó $13,000 en promoción. Bolívar Armijos colgó durante el último mes de campaña apenas 3 anuncios y pagó $328. Y Javier Herbas tuvo 26 anuncios con una austera promoción de $256. En el caso de Fernando Villavicencio, Meta registra que el asesinado candidato pagó $10,048 por 69 anuncios que circularon hasta el 10 de agosto pasado, un día después de su asesinato. Carolina Basante, Noticias 7. Esta mañana se brindaron detalles sobre el operativo en seguridad que se desplegará en Quito para el 20 de agosto, día de las elecciones. La policía insistió en que se harán requisas a la entrada de cada colegio electoral. No se ha
descuidado del servicio de patrullaje preventivo en todos los circuitos y subcircuitos. El personal que va a brindar resguardo en los recintos electorales es personal que ha sido concentrado de las diferentes unidades, va a ser reforzado. Entonces nosotros hemos cuidado todos aquellos aspectos que pueden vulnerar este proceso y estamos con la confianza de que se va a desarrollar de la mejor manera. Por eso instamos a la ciudadanía que cualquier acción preventiva que tenga que desarrollar la Policía Nacional presten la colaboración, como he dicho, por ejemplo, el registro de bolsos, mochilas, ese tipo de cosas, y el personal de inteligencia y de investigación también estarán en las inmediaciones de los recintos recabando información e identificando posibles riesgos que podamos encontrar. Autoridades electorales y las Fuerzas Armadas dieron detalles sobre los mecanismos de seguridad para las elecciones en la provincia de Esmeraldas. Las Fuerzas Armadas en Esmeraldas indicaron que 1.556 uniformados estarán desplegados en la provincia de Esmeraldas durante las elecciones anticipadas 2023. Y la coordinación con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional viene llevándose de una manera normal, de acuerdo a la matriz de riesgos y de acuerdo a los convenios que tiene suscritos el Consejo Nacional Electoral, tanto con Fuerzas Armadas como con Policía Nacional. Además, indicaron que personal militar estarán controlando el ingreso de las personas que acudan a los recintos electorales. Contamos con vehículos y camiones de Fuerzas Armadas, así como también camionetas contratadas para poder cumplir con esta jornada cívica y garantizar de esta manera las elecciones del domingo 20 de agosto. Aseguró que se han identificado varios recintos electorales que tienen cierto nivel de peligrosidad. Hemos identificado ciertos recintos que son que tienen cierto nivel de peligrosidad, entonces hemos reforzado la seguridad de estos recintos. También ha venido gente desde Quito, han venido 59 efectivos quienes vienen a ayudarnos a colaborar con la seguridad de estos recintos electorales. Asimismo, la Fuerza de Tarea Conjunta nos está apoyando con fuerzas de reacción quienes van a patrullar la ciudad y específicamente estos centros electorales conflictivos para poder mantener así la paz y asegurar el proceso electoral en la ciudad, en la provincia. Es así como tanto Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral llevarán a cabo el dispositivo logístico y el plan de seguridad para el proceso electoral 2023. Esta mañana se desarrolló la jornada de voto en casa, una modalidad de sufragio para personas con discapacidad de más del 75% y para adultos mayores. Según el CNE, en estos comicios hay 587 empadronados para sufragar desde sus hogares y para cumplir con este proceso se establecieron 112 rutas y 166 juntas receptoras del voto distribuidas en las 24 provincias. Además, en cuanto a la seguridad de la jornada, las Fuerzas Armadas custodian los paquetes electorales para así evitar incidentes con las papeletas. Las elecciones anticipadas de este domingo configuran un escenario propicio para que la Policía Nacional detenga a las personas que tengan boletas de apremio por deberes más de 2 pensiones alimenticias de sus hijos. Para conocer si tienes una boleta de detención, puedes ingresar a la página web del Sistema de Autentificación Único de la Dirección Nacional de Registros Públicos. Así pueden entonces ingresar a saud.dinardap.gov.es. Se debe hacer el registro de los datos personales e incluir su correo electrónico. Concluido este proceso, ingrese a la Policía Nacional y ahí podrá ver si tiene o no una boleta de detención por no cumplir con las pensiones alimenticias. Delincuentes a bordo de una lancha protagonizaron una balacera en el puerto pesquero de Chanduy, en la provincia de Santa Elena. El hecho no dejó ni heridos ni fallecidos. Mire, jefe. Ahí se armó la balacera, jefe. El temor se sentía en todos lados y solo se lograba escuchar el sonido de las balas que venían desde la orilla del puerto pesquero de Chanduy en la provincia de Santa Elena. Según cuentan los testigos, al menos 5 hombres fuertemente armados con fusiles y pistolas llegaron a bordo de una lancha al puerto pesquero para descargar motores fuera de borda que habrían sido robados. Sin embargo, otro grupo delincuencial identificado como los choneros se percató del hecho y empezó la balacera. Alguien quieren matar, jefa, alguien quiere matar.
Mira, alguien quiere matar, jefa. Al demostrarse o sentirse descubiertos, estos ciudadanos comienzan a circular por el sector, realizando disparos al aire con la finalidad que no lo sigan, no le den alcance. Y así se puede ver en videos difundidos en redes sociales, como este hombre que desde una lancha dispara con un fusil para darse a la fuga. Lo que la gente tuvo que hacer más, ponerse a buen recaudo nada más, pero gracias a Dios no hubo percance, no hubo ningún herido. El hecho no dejó víctimas mortales. Existe como una evidencia, una camioneta color roja, balde de madera, en cuyo interior existirían ya 2 motores fuera de borda, presumiblemente robados. Finalmente los delincuentes huyeron sin lograr su objetivo. La evidencia quedó abandonada en la orilla. Se va a seguir focalizando y dentro de nuestras competencias seguirán realizando las operaciones tanto preventivas como investigativas del caso. A raíz del hecho iniciaron los protocolos para dar con los responsables de los disparos, que según la investigación militar serían del grupo delictivo de los Lobos. Y en una lancha que habían arribado ellos también lograron darse la fuga. Manifiestan también que a una cierta distancia en el mar habría existido otras lanchas que estaban a la espera o dándole seguridad. La evidencia será llevada a Fiscalía para las respectivas investigaciones de ley. Edison Saavedra, Noticias 7. La Policía Nacional logró uno de los golpes más importantes contra los grupos de delincuencia organizada. En Esmeraldas fue capturado este viernes el cabecilla de los Tiguerones, alias Negro Willy, a quien se lo acusa de delitos como extorsión, asesinato, secuestro, entre otros. Al líder criminal lo trasladaron en vía aérea a otro destino lejano a Esmeraldas, mientras se le formulan cargos y solicita la prisión preventiva. Sin embargo, hay temor en la provincia verde por posibles represalias de los tiguerones tras la captura de su jefe. El dueño de un almacén de repuestos en el centro sur de Guayaquil fue asesinado por vacunadores a plena luz del día. Las imágenes son sensibles, les advertimos. Las cámaras de seguridad del local de repuestos en la calle Ayacucho registra el momento en el que el sicario dispara al propietario del negocio. Los impactos de bala alarmaron a todos quienes se encontraban en esta zona comercial en el centro sur de Guayaquil. El sicario huyó. Según testigos, un vehículo lo esperaba a pocos metros. Mientras que la víctima fue llevada de inmediato a una casa de salud. El hecho ocurrió a las 2:47 de la tarde. Tras lo sucedido, el local suspendió sus actividades. Ahora nos vamos hasta Pichincha porque ahí la prefectura ejecuta un programa de seguridad que contempla la implementación de sistemas de alerta temprana con el objetivo de fortalecer la comunicación entre la comunidad, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y alcaldías. Para el efecto se entregaron en los cantones de Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado radios portátiles y bases. Además, se tiene previsto que junto a la Policía Nacional se conformen comités de seguridad para así impulsar el plan local. Esta iniciativa será implementada a futuro en los cantones Mejía, Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo. Ya, señora, déjeme. Pichincha Segura arranca en esta primera etapa en toda la ruta del noroccidente de Pichincha. Esto incluye Distrito Metropolitano de Quito, Cantón San Miguel de los Bancos, Cantón Pedro Vicente Maldonado y Cantón Puerto Quito. La segunda fase del proyecto de Pichincha Segura será en los cantones del sur de la provincia. Vamos a arrancar la segunda fase en Mejía y en Rumiñahui. Y la tercera fase será en el norte de la provincia, en los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo. La tarde de este viernes hubo un aroma a quemado en gran parte del norte de la capital, producto de 3 incendios forestales que se registraron en las inmediaciones de Quito. Un contingente de 50 efectivos del Cuerpo de Bomberos se desplegó por la urbe para extinguir los incendios en Puzuquí, La Bota
y Huracay, este último en el sur. Usuarios en redes sociales compartieron los videos que estamos observando en estos momentos para constatar la espesa nube sobre el cielo de la ciudad. A la población se le pide mantener ventanas cerradas, usar mascarillas para quienes tengan problemas respiratorios. Hasta el momento los bomberos no han confirmado que los incendios se hayan extinguido. Ay, Dios mío, y está ya cerca la urbanización nuestra. En otro tema, en Guayaquil se presentó un nuevo decreto ley del Ejecutivo que buscará la aprobación por parte de la Corte Constitucional. La iniciativa legal busca generar un incentivo económico para el reciclaje y así ayudar de esta manera a quienes se dedican a esa actividad. El ofrecimiento de esta semana ya es una realidad. El quinto decreto ley del gobierno fue presentado públicamente antes de su envío a la Corte Constitucional, ente que deberá dictaminar si la propuesta entra en firme o no. Este decreto ley también beneficiará a las empresas embotelladoras de bebidas en botellas PET y recicladoras, transformadoras que se encarguen de procesar estos residuos. Se llama Ley de Creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables, un nombre largo pero que en esencia propone: por cada botella plástica PET no retornable se aplicará el impuesto de 2 centavos de dólar. Este valor se devolverá en su totalidad únicamente a quien sea considerado reciclador. Quienes se beneficiarán son 20.000 recicladores, que son el sustento de 100.000 personas. Los recicladores somos los que nos agachamos día a día, en el sol, en la lluvia, a recuperar las botellas PET. Ustedes saben que el 33% de la venta de las botellas PET es el ingreso para los recicladores. Según explicaron, esta es una iniciativa para dignificar su labor, que coloquialmente se conocía como chamberos, pero con los años se ha demostrado que tiene un fin ecologista. Sin embargo, la decisión final del decreto ley depende de la Corte Constitucional, que analizará si cumple con el carácter de económico urgente. Y esto es urgente y vamos a estimular el proceso de aprovechamiento de botellas de plástico no retornables e incentivar el reciclaje, insisto. De los 4 decretos ley anteriores que se remitieran a la Corte, solo uno, el de reformas tributarias, fue aceptado y aprobado. La Corte no tiene plazo máximo para pronunciarse, aunque según lo actuado en anteriores casos, su respuesta tardaría no menos de un mes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Hasta este sábado estará habilitada la postulación digital para el concurso público para la selección y designación de una de las 7 vacantes para juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, los interesados tienen un día más para cumplir con este proceso. Luego de la fase de postulación viene la entrega de un CD con la documentación de respaldo. Este proceso se cumplirá hasta el lunes 21 de agosto en las ventanillas del edificio matriz o de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Si cumple con todas las condiciones, los interesados serán considerados como postulantes oficiales del concurso. Internacional, Amadeo Hernández Perla, uno de los líderes de la organización terrorista Mara Salvatrucha, fue procesado por 23 homicidios, extorsión agravada, robo, hurto, homicidio tentado, entre otros crímenes. La justicia le dio 634 años de prisión. Luego de haber aterrado a una población y de vivir en la opulencia del dinero, del robo y del secuestro, Carlos Alberenga, alias Duque, Muerte o Calinche, vivía en un hueco de 1 metro cuadrado escondiéndose de la ley. Él es un Mara Salvatrucha, organización criminal que se esconde ahora de la mano dura del gobierno de Nayib Bukele. Así como él, muchos líderes están siendo perseguidos para que paguen ante la justicia. Y andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz.
Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Los pandilleros se enfrentan ahora a la ley y a las duras condenas. 634 años en prisión es la sentencia que ha recibido Amadeo Hernández, uno de los líderes también de la temible banda Mara Salvatrucha de El Salvador. La justicia lo señala como el autor en 23 homicidios agravados, lo que quiere decir que aparte de asesinarlos, se contempló el secuestro y la tortura. Era conocido como alias Grillo por sus diferentes delitos y su participación en bandas terroristas, extorsión y robo. Así lo informó el Centro Judicial de ese país, quien no precisó si los años de cárcel impuestos al líder de la MS-13 por cada homicidio cometido. La condena se dio el 15 de agosto del 2023, aunque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hasta ahora no se ha referido sobre esta mega condena. A pesar de la elevada condena, el Código Penal de El Salvador establece que la pena máxima de permanencia en la cárcel es de 60 años. Actualmente el gobierno de Bukele lleva a cabo una guerra contra dichas estructuras bajo la medida de un régimen de excepción por medio del cual ha sido capturadas más de 72,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Emilia Reynoso, Noticias 7. Nos vamos a una pausa y al volver, el Ministerio de Salud se pronuncia. Casos de fentanilo en el país. Les contamos que nos contestó en pocos momentos. Más información, amigos. Ecuador recibirá asistencia de Estados Unidos para la interceptación aérea. Esto forma parte de un memorando de cooperación entre ambas naciones en una iniciativa de lucha contra el narcotráfico, aunque la alianza no implica la posibilidad de derribar las llamadas narcoavionetas porque la ley ecuatoriana no lo permite. La cooperación con Estados Unidos permitirá fortalecer capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que según dice el politólogo y experto en seguridad Diego Pérez, que para el caso de nuestras Fuerzas Armadas eran capacidades debilitadas. El largo periodo en el que no tuvimos radar, una serie de vacíos en términos de las capacidades de nuestra Fuerza Aérea. Y es que en el acuerdo ratificado por el presidente Guillermo Lasso este 17 de agosto, se establece que Estados Unidos entregue a Ecuador información de inteligencia, tecnología, equipos y también financiamiento para identificar a aeronaves sospechosas de transportar droga. Que cuando se detecta la presencia de una aeronave que no está registrada, que no sigue las rutas legales y demás, pues las aeronaves pueden acercarse y conminarle a descender y aterrizar, ¿no? Y luego se despliega el operativo policial. Y ese es el marco de acción, pues la posibilidad de un derribo en caso de que la aeronave no se disponga a aterrizar no existe en nuestro país, y Pérez lo explica. La gran discusión alrededor de la ley de derribo tiene condiciones humanitarias, ¿no? Porque evidentemente una ley de derribo implica, en la mayoría de los casos, matar a las personas que están pilotando aquella nave. En noviembre de 2021 fue presentada en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley de derribo. Sin embargo, hasta la disolución de la legislatura en mayo pasado, aún no estaba listo el informe para primer debate de la norma. A escala regional, 7 países latinoamericanos cuentan con una normativa de derribo de aeronaves sospechosas. En Colombia, la ley está vigente desde 1993. Carolina Basante, Noticias 7. Atención, en Ecuador no se han atendido pacientes por consumo de fentanilo ilegal en los hospitales de la República. Así lo confirmó el ministro de Salud, José Ruales, durante una entrevista en Noticias 7. En este espacio, el secretario de Estado indicó que en el país existen medicamentos con fentanilo que tienen su registro sanitario correspondiente, que sirve para las dolencias oncológicas, es decir, para tratamientos de cáncer, mismos que están monitoreados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Además, el ministro reveló que se desarrolla un plan integral para la prevención y control de drogas en el país. Escuchemos. Para ello hemos incorporado 170 nuevos psicólogos y psiquiatras. Tenemos alrededor de 1.007 establecimientos a nivel nacional, incluido el Ministerio de Salud, el IES y el sector privado. Y en el Ministerio de Salud hay cerca de 480 establecimientos en donde tenemos la capacidad de atención. Pero además este año hemos fortalecido la
atención ambulatoria intensiva. La idea es tener la capacidad con psicólogos a nivel del primer nivel en los centros de salud para hacer la atención ambulatoria de los casos de adicciones en general. Las tendencias de movilidad humana han cambiado en los últimos 12 meses, tanto de personas que transitan por el Ecuador y que llegan a nuestro territorio como destino final, al igual que los ecuatorianos que salen del país con rumbo al norte. Las historias de quienes migran son similares, independientemente de la nacionalidad. Y es que hablar de migración más allá de cifras es hablar de historias de vida, de lucha, ganas de salir adelante, de formar familias y cumplir sueños. Soliver llegó al Ecuador hace 5 años. Fue un azar porque la decisión fue de mi esposo, él salió primero. Al estar aquí, creo que consiguió ¿cómo se dice?, su oficio, y ahí es donde yo decido salir después de él. Los peligros a los que se enfrentaría eran grandes. Por lo general, y según los datos estadísticos de fundaciones en rutas humanitarias, se enfrentan a robos, tráfico de personas, mafias, abusos sexuales y violencia de género. Pero para Soliver, encararse con estos peligros era necesario para salir de lo que ella califica como invivible, una situación social y económica en su país que le imposibilitó seguir soñando, como hace 10 años. Estaba recién graduándome, tenía otras aspiraciones, formar la familia, trabajar. Llega un momento en que uno toma la decisión y dice, ya esto no es para mí. Este es el reflejo de miles de historias. En el Ecuador se estima que existen 513,000 personas provenientes de Venezuela, siendo el tercer país con el mayor número a escala mundial. Apenas 66,000 han podido regularizarse. Pero no es el único país que tiene esta problemática social. El Ecuador, así como recibe personas, despide a muchos. Estados Unidos es uno de los destinos para los migrantes. En la actualidad, los ecuatorianos son el segundo grupo poblacional más grande que se encuentra migrando desde el 2022. De acuerdo a la Cancillería panameña, ellos tienen un registro de que 60,000 personas ecuatorianas pasaron por sus fronteras. Y claro, ellos son los que pasan por los canales formales. Ante estas cifras y el aumento de peligros, el Consorcio Esperanza, que es la agrupación de 5 fundaciones, tienen como objetivo que quienes están movilizándose cuenten con recorridos humanitarios seguros. Ustedes nos pueden contactar vía nuestras redes sociales y nosotros les proporcionaremos información de las rutas más cercanas humanitarias y de dónde ustedes pueden obtener apoyo durante su proceso de migración. Hablar de migración no es solo hablar de personas que llegan a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestros barrios. Es hablar de nuestro vecino que dejó su tienda, de nuestro tío que renunció a su trabajo, de ser la segunda nacionalidad que más atravesó el Darién para encontrar un mejor futuro, un mejor presente. Manuela Bedón, Noticias 7. Las votaciones son un pretexto para que muchos ciudadanos visiten a sus familias en sus lugares de origen. Se estima que 110,000 personas se movilizarán desde las terminales terrestres de la capital hacia diferentes puntos del país. Carolina vive en la capital desde hace 10 años y durante este periodo de tiempo, su recinto electoral ha sido en su natal Cantón del Carmen. ¿El motivo de no cambiarlo? Su familia. Me gusta mucho estar donde mi familia, que vivía allá, entonces no hago sino por estar en estos tiempos con la familia. ¿Es una excusa para reunirse? Sí, una excusa. Pero ella no es la única. Todos creo que también queremos siempre tener esta excusa de visitar a la familia y pues a través de esta oportunidad pues de ir a votar, dice, bueno, aparte de votar también voy a visitar a mis familiares. Y como pudieron escuchar, son varios los ciudadanos que como excusa utilizan las votaciones para visitar a sus familiares. Y es que tienen estimado que 110,000 ciudadanos se trasladen desde las terminales de la capital a diferentes destinos. Y para asegurarse de la seguridad está la Policía Nacional y la AMT realizando operativos. Los operativos tanto a pie, motorizados y en vehículo. Desde el día de ayer que está desplegado el operativo no ha existido ninguna novedad de importancia. La AMT de manera constante se encuentra haciendo revisiones a los vehículos que están por salir de la terminal. En el proceso se revisan las plumas, los faros, los labrados de las llantas. En este caso pasó la prueba porque el neumático debe tener más de 1.6. En este caso el neumático tiene 2 milímetros, no tiene ningún inconveniente, está en perfecto estado. Y finalmente se realiza el alcocheck. El señor conductor está en óptimas condiciones, tiene sus papeles totalmente en regla, licencia, matrícula, DAC y en este caso la prueba del alcotest.
Con eso sería todo y la unidad puede salir. Que tenga un excelente viaje, mi amigo. Para este viernes 18 de agosto, varios destinos se encuentran llenos. Uno de ellos es a Santo Domingo. Se movilizan 100%. Ya. Porque más que todo es obligatorio. Si usted tiene que viajar para los comicios de este 20 de agosto, le recomendamos acercarse a las terminales terrestres con tiempo para que pueda comprar los boletos con tranquilidad. Manuela Bedón, Noticias 7.